Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, mucha intriga en el mundo del espectáculo, porque parece que Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel. ¿Qué es ese pasado que parece atarlo, o al menos mantenerlo presente en el imaginario colectivo? Si son fans de las historias de amor en la pantalla y en la vida real, o simplemente les gusta estar al tanto de los vaivenes de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botón rojo que ven por ahí abajo. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis, y todo lo que nos encanta compartir con ustedes. Y ahora sí, entremos en materia. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue una de esas que conquistaron corazones a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a millones de seguidores enganchados a cada actualización. Se les veía juntos compartiendo momentos, viajando, y para muchos, eran la pareja perfecta. Sin embargo, como muchas historias en Hollywood, y ahora también en el mundo de las series turcas, su relación llegó a su fin. Y aunque la ruptura oficial se dio hace tiempo para muchos fans, y quizás para Kerem mismo, el eco de ese pasado sigue resonando. ¿A qué nos referimos con que el pasado lo ata? Bueno, estamos diciendo que Kerem Bürsin esté amargado o incapaz de seguir adelante para nada. Es un actor joven, exitoso y con un futuro brillante. Pero si podemos observar ciertas actitudes, comentarios o simplemente la forma en que se le sigue asociando con Hande que sugieren que esa etapa de su vida, y específicamente esa relación, dejó una huella profunda. Para empezar, pensemos en la magnitud de Sen Kalkam y de su relación. Fue un fenómeno. Cada foto juntos, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle. La pareja se convirtió en un icono de romance y eso genera expectativas y una conexión emocional muy fuerte con el público. Cuando una relación tan mediática termina, es difícil para los fans desconectarse de esa narrativa que se construyó. Una de las razones principales por las que el pasado de Kerem con Hande parece persistir es, precisamente, la intensidad y la popularidad que alcanzó su vínculo. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía, y su fama se extendió rápidamente por todo el mundo. Para muchos, ellos eran la representación perfecta del amor joven y exitoso. Cuando rompen, esa imagen se quiebra, pero la memoria de lo que fue, y la esperanza de que puedan volver, se mantiene viva en los fanáticos. Es un fenómeno psicológico común, nos aferramos a lo que nos hizo sentir bien, a lo que nos ilusionó. Y si esa pareja nos ilusionó, es natural que queramos creer que quizás, solo quizás, puedan superar sus diferencias. Además, no podemos ignorar el hecho de que en el mundo de las redes sociales, el pasado está siempre a un clic de distancia. Fotos, vídeos, entrevistas, incluso los comentarios de los fans, todo queda registrado. Y es muy fácil para los seguidores, o incluso para los medios, rebuscar en el archivo digital y traer a colación recuerdos, comparaciones o especulaciones. Cuando Kerem da alguna entrevista o comparte algo en sus redes, siempre hay una parte de la audiencia que estará buscando alguna conexión, alguna indirecta, o algún vestigio de su relación pasada. Es como si el fantasma de Samir y Eda, o de Kerem y Hande, siguiera presente, influyendo en la percepción de su vida actual. Por otro lado, también es importante considerar la dinámica entre los propios exnovios. A veces, incluso después de una ruptura, existe un respeto mutuo, una amistad o simplemente un reconocimiento de lo que compartieron. Y si ambos son figuras públicas, sus caminos pueden seguir cruzándose en eventos, en redes sociales, o por el simple hecho de que sus círculos sociales pueden solaparse. No se trata necesariamente de que Kerem no haya podido pasar página, sino de que el contexto de sus vidas, al ser tan expuestas, hace que cualquier interacción o mención sea magnificada. Si alguna vez se les pregunta sobre Hande en una entrevista, o si se les ve interactuar de forma cordial en público, los rumores y las esperanzas de reconciliación vuelven a surgir con fuerza. Un punto clave que podría explicar por qué su pasado con Hande sigue resonando es la forma en que Kerem mismo, o su entorno, maneja el tema. ¿Se muestra reacio a hablar de ella? ¿O por el contrario muestra un respeto que algunos interpretan como nostalgia?
A veces, la ausencia de comentarios definitivos o la ambigüedad pueden alimentar las especulaciones. Si Kerem siempre respondiera con evasivas o con un «lo que vivimos fue especial, y lo guardo en mi corazón», esa frase, aunque inocente, puede ser interpretada por los fans como una señal de que aún hay sentimientos o un apego especial. No es que él esté haciendo algo malo, sino que el escrutinio público y la interpretación de los fans pueden llevar las cosas a ese nivel. Pensemos también en la narrativa que se ha creado a su alrededor. Los medios de comunicación, especialmente los especializados en el entretenimiento turco y latinoamericano, han capitalizado mucho la historia de amor y posterior ruptura de Kerem y Hande. Generan clics, visualizaciones y por ende ingresos. Por lo tanto, seguirán trayendo a colación este tema, manteniendo viva la llama de la especulación. Y Kerem, como figura pública, está sujeto a esta dinámica. No puede escapar del escrutinio mediático y de la fascinación que su relación pasada genera. Además, es posible que Kerem, a nivel personal, tenga un recuerdo muy positivo de su relación con Hande. Las primeras etapas de una relación, especialmente cuando van de la mano con un éxito profesional rotundo, suelen ser momentos muy especiales y formativos. Es natural que un recuerdo tan intenso y feliz pueda ser difícil de borrar por completo. No significa que desee volver atrás, pero sí que guarda un cariño y un respeto por la persona y por lo que vivieron juntos. Y este sentimiento, si es percibido o intuido por el público, puede interpretarse como un estar atado al pasado. Otro factor a considerar es la comparación constante que se hace en las redes sociales. Cuando Kerem empieza una nueva relación, o cuando se le ve con otras mujeres, siempre hay quienes comparan a estas nuevas personas con Hande. Los comentarios como «nadie como Hande» o «la magia se perdió» son habituales. Esta presión externa, aunque él no la busque, puede ser un recordatorio constante de lo que fue y quizás, de la vara alta que se estableció para futuras relaciones. Es una carga emocional y mediática que puede ser difícil de sobrellevar. Yendo un poco más allá, podríamos incluso plantear la hipótesis de que en su proceso de crecimiento personal y profesional, Kerem Bürsin haya reflexionado mucho sobre esa etapa. Las rupturas, especialmente las que son muy comentadas, a menudo nos obligan a introspección. Quizás haya aprendido mucho de esa relación, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno, y esos aprendizajes forman parte de su madurez actual. Si bien no está atado en un sentido negativo, sí está marcado por esa experiencia, y eso es algo completamente normal y humano. En resumen, la persistencia del recuerdo de la relación de Kerem Bürsin con Hande Erçel en el imaginario colectivo se debe a una combinación de factores. La magnitud del fenómeno Senkalkam, la intensidad de su romance, la constante atención mediática y de las redes sociales, y la tendencia natural de los fans a aferrarse a sus parejas favoritas son elementos clave. Además, la forma en que él mismo maneje el tema, o cómo el público interprete sus acciones y palabras, puede alimentar aún más esta percepción. No se trata de que Kerem no pueda seguir adelante, sino de que el impacto de su relación pasada fue tan grande que su legado, o al menos la memoria de él, sigue presente, resonando en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Es una historia que, para bien o para mal, ha dejado una huella imborrable. Y eso es todo por hoy, chicos. Hemos explorado las posibles razones por las que Kerem Bürsin y su pasado con Hande Erçel siguen dando de qué hablar. Como ven, es un tema complejo con muchas aristas, pero siempre fascinante de analizar. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya dado una perspectiva interesante. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem todavía recuerda mucho a Hande? ¿O piensan que es solo la presión mediática y de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.